están? Buenas noches. Bienvenidos a La Última Palabra en este horario especial para hablar de la selección mexicana en su triunfo, en su paseo en la Corregidora. Paseo, día de campo, en un escenario que no veía a México desde el 2018. En aquella ocasión perdieron con la selección de Chile. Ahora le ganan a una selección B, C, D, no, B, C. Y una selección mexicana tampoco que fue la, digamos, la titular, la estelar. Pero hay que darle crédito, obviamente, a lo que hace Javier Aguirre, porque es inteligente. Simplemente, pues, traslada a los mejores futbolistas, que son los de Guadalajara o los que viven el mejor momento, y tan es así que se ve reflejado en el funcionamiento y en el marcador. Son los que colaboran. Triunfo rojiblanco, podríamos decir. Funcionan algunas cosas. Yo insisto en el colectivo. ¿Qué le puede dejar a Javier Aguirre? ¿Con qué sistema quiere jugar? Si va a jugar con la línea de 4. Si va a utilizar un muchacho como Ledesma, que para mí sigue haciendo bien las cosas, pero que juega con línea de 3 con Guadalajara. En fin, hay muchas cosas que a nivel individual seguramente seguirá analizando Javier Aguirre, que supongo que ya tiene en su mente por lo menos unos 9 jugadores, quiero pensar 10 del 11 titular que va a enfrentar a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo. Eso quiero suponer yo. Pero bueno, la pregunta encuesta, yo sé que la esperan en su casa. Sé que soy muy criticado porque piensan mis compañeros que yo la elaboro. Yo no elaboro la pregunta encuesta, nada más lo aclaro. Es el Departamento de Inteligencia que se toma su tiempo, es un análisis detallado. De arriba que además dice Alex Blanco en la... Alex Blanco llega. no, para nada. El doctor dice, estoy esperando a Alex Blanco. No, fíjense, muy criticado, pero no importa, no pasa nada. Yo aguanto las críticas, insisto, no es mi decisión. Es una decisión que se toma en conjunto. ¿En conjunto de quién? En conjunto, el Departamento de Inteligencia, en donde no ha sido convocado, Hermosillo. ¿Conjunto de quién? Quiero saber. El Departamento de Inteligencia. ¿Pero cuál? ¿Quién es el conjunto? Es que es un secreto. No te lo puedo decir. Es inteligencia, no te lo puedo ¿Cuáles decir. críticas? Inteligencia artificial. No, tampoco. Eso sería lo fácil. Preguntarle a la IA que nos redacte la pregunta. No, aquí no se utiliza IA. Sería mejor. Estamos listos entonces con la siguiente pregunta encuesta. A ver qué le parece. Está tranquila, ¿eh? Hoy la Hormiga es el segundo delantero del Tri. Armando González, qué gran momento vive. Y si no le damos la oportunidad a los jóvenes hoy, ¿cuándo? Ya demostró que tiene condiciones, sigue haciendo goles en este torneo, fue campeón el torneo pasado, tiene movilidad, se entiende bien con sus compañeros. Hoy la Hormiga es el segundo delantero del Tri. Participe con nosotros, ahí está el código QR, lo descarga. Ya sabe que estamos en vivo en nuestras distintas plataformas digitales. Comiendo un saludo a los compañeros. Paul Aguilar, ¿cómo estás, Paul? Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas noches. Joaquín, Carlitos, Gus, un gusto. Buenas noches a toda la gente en casa. Para mí sí, la verdad que hoy por hoy es uno de los delanteros que en mejor momento está junto con Raúl y Quiñones. Así que vive un buen momento y yo sí lo veo dentro de los 2, 3 mejor para el Tri. El segundo, dije. ¿Está bien? Lo doy por sí. Bien. Empezamos bien. Joaquín del Olmo, ¿cómo estás, Joaquín? Alex, maestro. Ese es el conjunto. Alex, el maestro y un par más, ¿eh? Y el departamento. Pipi. Pablo, grande. Hasta de mal humor hoy. No me pasa a ver. No, ¿ves cómo empezó con la cara? Sí. Está de mal humor. No. Jamás, yo siempre estoy de bueno. Uno de mal humor, el otro muy contento. No sé qué está pasando, pero bueno. Para mí sí, creo que Armando está haciendo un gran torneo. Lo va a estar refrendando en el día a día con Guadalajara y también decir, bueno, vamos a hablar de Armando, después pasaré con otra cosa ahí contigo y con Gustavo. ¿Ah, sí? Pero Armando está demostrando, ¿no? Ojalá después, si lo ponen y no hace gol, no lo vayamos a reventar, suele pasar. Entonces hay que darle confianza, hay que darle la oportunidad y que siga, ¿no? Que siga creciendo el chavo, se está consolidando y va por buen camino. Sí. Entonces, para ti, sí. O sea, hoy es Raúl y el segundo delantero es la Hormiga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hoy. Perfecto. Qué bien que nos estamos entendiendo todos. Carlos Hermosillo, ¿cómo estás, Charlie? Buenas noches. Bien, con gusto saludarte, Ale. Igual a mis compañeros y a todos en casa. ¿Te das cuenta cuando como él hace la pregunta, él es el de inteligencia, y le contestas
¿Sí? Es muy obvio. Está feliz. No, pues, Está feliz. Dice, nos estamos entendiendo. Es obvio. Nos estamos comprendiendo. Está padre. O sea, porque yo pienso que sí, por eso digo que nos estamos entendiendo. No, Si por eso, porque coinciden con mi respuesta, porque bueno. tú hiciste la pregunta. No, yo no la hice. Está bien, pero O sea, está hoy sí bien, te contesta la felicito. pregunta. Yo también te Otras digo que veces no. sí. Sí, claro. Hoy, sí, Sí. por supuesto. Sin lugar a dudas. Hoy felicítalo, sí, es una muy buena pregunta. No. No, no, pero no la hice yo. Pero gracias, no la hice yo. Sí. Sí, Perfecto. sí. Más feliz se te ve. Sí. Vamos a presentarlo al señor. Está entrando 2 minutos antes. Está bien, está bien. Las 10:11. El VP Monólogo. Gustavo Mendoza, ¿cómo estás, Gus? Buenas noches. Tienes varios, maestro. VP Monólogo. ¿Qué está sucediendo? No, todo bien. Buenas noches, saludos a todos, a la gente en casa, compañeros. ¿Lo preguntas a mí? ¿En serio? Yo hace un año, 10 meses. Lo dijiste. Sí, me encanta. Pero, perdón, siempre empieza así. Yo lo dije hace 4 meses, hace 6 meses, hace un año. Está bien. Señor productor, el bar, por favor. ¿Me van a dejar hablar o...? No, ya habla. O sea, si Sí, tienes alguna duda, vamos a la Al bar. videoteca de Fox Sports, que es muy amplia, muy extensa, y hay testigos en video de los programas en donde cuando Armando González apareció en Primera División, yo dije que él tenía que ser el delantero en el Mundial, el segundo. El segundo. Bueno, en ese entonces dije el tercero, pero ahorita está lesionado Santiago. Aguas, ¿eh? Cambió. El tercero, dije en ese momento, hoy digo el segundo porque el otro, que puede ser el 2, está lesionado. Entonces, hoy sí, Armando González, lo dije hace mucho, aquí en la mesa me peleé con el Yayo por eso, decía que era muy prematuro, muy aventurado, y bueno, afortunadamente en este caso, porque la fortuna es para el Chavo y para Chivas y para México, no para mí, afortunadamente para él, se le han dado las cosas al grado de que no tenemos objeción en la mesa en decantarlo como el futbolista, el centro delantero número 2 de la selección el día de hoy. Bueno, hoy. Pero hace algunos meses todavía había algunas dudas en torno a No, para mí no. Armando González. Pero yo sí me acuerdo que dijo eso. No, sí, eso sí lo dijo. Pero aquí Gracias. había dudas en torno de si hay que esperar a este torneo, hay que ver cómo sigue Exacto. Armando. Eso es lo que decían ¿No? algunos. Es lo que decían algunos. esperar Hay que otro esperar a ver cómo evoluciona. No, de una vez, tiene Hay que 22 esperar a ver años. cómo no. Tanto como no. No es un evoluciona, niño, ¿eh? Hay que esperar a ver cómo empieza la otra temporada. Oye, Tú Carlitos. lo dijiste. Carlitos, sí, ¿tú a lo qué digo edad ya, yo debutaste? también. Tú lo dijiste. Sí. ¿Tú a qué edad dije. debutaste, Carlos? ¿Eh? ¿A qué edad debutaste? 19 años. 19. ¿Y a qué edad te consolidaste? A los 19, 6 meses. En, ¿Sí? ¿Sí, en serio, en serio? No, es que yo no lo recuerdo, ¿en serio? en el Pues 86. fui campeón. En el o sea, no. 86, ¿qué a edad ver, tenía? Consolidado, delantero. Consolidado a los ¿Qué edad 26, tenías en el 27. 26. Él tiene 22. Sí, ¿Qué edad No es un qué edad niño. tenías en el 86? 19 años. 19 en el 86. Yo a los 26, 27 años era cuando estaba ya. Por eso, este muchacho va en muy buen camino a consolidarse No, con no, 22 Hay un años. para ejemplo mí. muy claro. En el 94, ¿quién fue el tercer delantero de la selección brasileña? Que no jugó un solo minuto. Que no Qué buena jugó. pregunta, Romario. No. Ronaldo. Ronaldo. El fenómeno. Fenómeno. No me digas que Cierto. no parecía ser lo que iba a ser. O sea, al final son tiempos, momentos. Digo, la gente que guardando está- proporciones, ¿no? Es cierto, Del también fenómeno No, Ronaldo pero a lo estamos que es hablando, hoy Armando. no, pero estamos hablando de momentos. El chavo este está en un muy buen momento. Muy buen momento. También tienes razón tú lo que dijiste, el no estar Santi, se le abre la puerta para ser el segundo delantero y no sé si estuviera, lo podía pelear. Pero queda claro que hoy está por encima de Berterame, que hoy está por encima de Sepúlveda, que en su momento eran los Bueno, dos con los que los ponían a competir. Pero Sepúlveda, porque para mí tomó una mala Bueno, decisión como de hay- irse y no juega. haya Pero ha sido entrado. como haya sido. Sí. Hoy es el suplente de Armando González en Chivas, el otro entró, hizo un gol. Sí. Y hoy la carrera en el número de la selección se la ganó Armando Déjame González. decir algo y que voy a cambiar un poquito de tema porque me sorprendió. Ya ves que hace la pregunta Sí. el señor del Departamento de Inteligencia. Dice: Javier Aguirre fue inteligente porque utilizó a los de Guadalajara. ¿Y a quién querías que utilizara? Pudo haber cambiado. O sea, ¿tenía quién más querías- o qué? ¿No tenía más? ¿A quién querías? Si los que andan bien, solo ¿quién es el primer lugar de la tabla general? Ya lo hizo una vez, ¿te acuerdas? El otro delantero Que era el llegó a Cruz Memote. Sí, Cruz Azul. Sí. Y Alex. Primero y segundo lugar. El otro delantero era el Memote, tampoco había mucho donde escoger. Era Pudo- Armando o Está Armando. bien. Hizo la lógica, pues. Sí, porque no, ¿qué querías que hiciera? Ahora, Reconócele, más reconócele a allá, Vasco. más allá de lo de Armando González, que coincidimos todos en que está bien hoy designarlo hoy como el delantero 2 de la selección debajo de Raúl, a ver cómo regresa Santiago cuando regrese.
vamos a enfocarnos en lo del partido del día de hoy. Yo veo demasiada algarabía, demasiada alegría en la afición. Leo en redes sociales demasiado ¿Sabes? entusiasmo. Bueno, los señores, ¿no los viste cómo llegó ¿sabes? Joaquín? Yo creo que hay que entender también el momento. Acuérdate que venimos de un fin de semana. Está bien. Muy desagradable para un país. Está bien. Y que la selección siempre, que yo me acuerde, ha sido muy importante para los momentos difíciles que pasa un país. Está bien, para pero darte alegría. estoy de acuerdo. Como cada equipo en cada fin de semana, en cada ciudad también influye mucho. No como cada fin de semana. Hay ciudades en las que está comprobado con índices incluso de violencia. Después de un partido que gana un equipo, en muchas ciudades de provincia se reflejan diferentes los números. Ahí muere, para no entrar más en detalles. Acá, qué bueno que ganó México, qué bueno que ganó contundentemente, qué bueno que ganó bien, jugando agradable al fútbol contra un equipo muy amateur, contra un equipo muy diferente. Muy amateur, que los primeros 15 minutos le dio toque a México. Claro, de visitante. Esas son las cosas que nos deben de preocupar. Por errores individuales más que de nada. visitante, Pero no, le tocó bien el balón. En un clima hostil, en una cancha verde, comparado contra, hablo de la tribuna, comparado contra lo que están acostumbrados los jugadores de Islandia. Y sí poner en su lugar que es una muy buena victoria, pero que es, al final de cuentas, la Federación Mexicana consigue lo que planeó con este partido. Volver a inflar el globo. Que la gente esté contenta, que la gente vuelva a comprar camisetas, que la gente se vuelva entusiasmada. Yo creo que más que Por una planearlo, selección Gustavo, que es nos ha generado muchas no dudas. es fecha FIFA, entonces no cualquier selección viene. Pero hay que meter un partido a fuerza. Pero tampoco estamos hablando Es que ya por esta vamos a ir a acabas de decir ganar el lo Mundial. importante. Lo más Creo importante que no es fecha FIFA. ¿Para qué es un partido si no es fecha Pero FIFA? Porque es un tema, Obviamente vas a tener es un rival tema de poca individual. monta. Es un partido individual para muchos Es jugadores. un partido de poca monta. Yo lo que creo... Era más fuerte un partido interescuadras entre dos equipos Después de este mexicanos que partido, este partido. ya decimos todos que Armando está el segundo delantero. Antes no lo decíamos mucho. Yo sí, Yo algunos lo que no. te voy a decir Pues es al que final del creo día es importante. que este partido le sirvió y le reafirmó, por ejemplo, a Ledesma por el lado derecho. Claro. Dime una cosa. Le reafirmó Dime que una es un cosa. muchacho que Juegas juega bien. este partido. Me gustó lo que hizo, espérame, Eric Lira, Marcel, o sea, hubo cosas buenas de la selección. Este partido contra el Toluca hubiera sido mucho más exigente No sé, en Toluca. pero no. Un partido de interescuadras entre los mismos jugadores de la Es un selección tema hubiera sido individual mucho para más el técnico, partido. para que evalúe los jugadores del funcionamiento. Para mí es un engañabobos este juego. No, les digas sí, pues. No, para mí, ellos no están siendo engañados, ellos lo ven igual que yo. Están reconociendo que es un partido de poca monta. Pensé que le estabas hablando Yo digo que el que se quiere dejar engañar, se engaña con el partido de hoy, se ilusiona de más algunos, no Pero todos. es que nadie se está ilusionando. No, algunos, tú no, ni Joaquín, ni Paul, ni Alex, pero mucha gente sí se dice, ya estamos listos para hacer historia en el Mundial. Por Dios, era Islandia con el tercer equipo. Hablamos equipo de la poca otra vez monta. que quién podía suplir a Edson. Hoy se ve que Lira parece ser el indicado. No tuvo exigencia para catalogarlo. Pero no es exigencia, es también para el técnico ver cómo Está se bien, pero mueve, Lira- cómo recibe. desarrolla. Lira lleva dónde va. mucho Es tiempo. un complemento. Lira No es tiene un que crack. ser Lira contra lleva un mucho rival. tiempo en ese nivel y ya. Pero a ver, Gus, La selección no. con el inicio de Tala, te das cuenta que Tala le lleva mano a que Malagón. quieras. Sí. Entonces, te está ¿Y le reafirmando lleva mano algunas a Ochoa? situaciones ¿Le que... lleva mano a Ochoa? Sí, yo creo que sí. ¿Ah, sí? Sí. No lo Sí, sé. o sea, y reafirma a jugadores como Gallardo que están para ir al Gallardo va a Mundial, ser titular. Israel, Lira, que cualquier mira, cosa con Armandito. Edson puede estar. Aquí la hormiga que Pero también decían sirve que- para el que equipo. iba a tirar un muy mal centro y dije, no, me jodan, por favor. O sea, son situaciones que hay muy rescatables Dale, dentro, Por eso dentro hay del que ver los partido. partidos sin volumen, Carlos. Se dice cada tarugada hoy en las transmisiones que mejor hay que escucharlos sin volumen. En eso estoy totalmente de acuerdo Por con Dios. Gallardo a línea final, siendo un crack. O te dice que también este fue un mal centro, por favor. Yo te digo, hay que oír los partidos, hay que verlos ya sin volumen. No hay una crítica constructiva y sana, objetiva y ecuánime, pero bueno, cada quien. Por ejemplo, vimos a Everardo Márquez al inicio, empezó titubeando, ¿eh? Después del primer pase trazo largo lo hace él, pero empezó un poco nervioso. Entonces también todo ese tipo de situaciones creo que a Javier le pueden servir. Tuvo dos errores puntuales. fueron Claro, que una saca Tala. Tala, sí. Entonces creo que también esos pequeños Pero detalles digamos que él, individuales. en esa posición, pues nada más tiene a Johan, ¿no? Como central por izquierda. Claro. Está probando. Sí. Que el otro era el Chiquete, que no va a estar. Y está viendo Javier, digo, en esa posición, quién puede jugar, ¿no? Y aparte, Un gol, ¿eh? a mí, por ejemplo, aparte Gallardo. de Brian Gutiérrez que hace el gol, me gusta el volumen de juego que tiene. Me gustó también jugador de Chivas, volante por izquierda, Efraín. Efraín. Esto, por O sea, favor. No, bueno, este control de pecho no lo hago ni yo, por Dios.
De pechito, papá, pero al rival, Dios mío, ¿qué es eso? Por Dios. Bueno, pero... Eso te hablo de los jugadores poco profesionales. Está bien, Gus, pero... Este es otra... Es un rival de poca es otra monta. Está bien, pero Gus, hay que, dirían, antes no llegaba la contundencia, hoy sí hubo contundencia, ¿no? No, está bien, bueno. ¿Qué? ¿Pero contra quién? Está bien, ¿Con qué pero- rival? Me estaba- No seas engañabobo, tú no caigas yo no soy en engañabobo. ese renglón ¿Cómo te de dijo, engañarte. ¿Qué pasó? No, yo no, No soy dije que engañabobo. no seas, no que seas. Ah, ¿no? No vayas Para a nada. caer en eso, por No, Dios, no, no te para dejas nada. engañar. Para Porque nada. un rival con poca con Es que, poco pero si hubiera bagaje. fallado esa, ¿qué estarías diciendo? O sea, estarías diciendo, ¿cómo es posible? A ver, eso? la definición de Brian Gutiérrez es de primerísimo nivel. Sí. Todo lo anterior de cómo le regalan la pelota, el control, no hubiera pasado contra un rival de otra jerarquía. Eso es nada más lo que digo. Bueno, ayer No se hubiera generado esa opción. Viene un partido de Champions, un regalo peor que ese. Bueno, pasa. Claro, estos errores pasa. pasan. Es fútbol. Es cierto, estoy de acuerdo contigo que no es un rival de nivel, pero también que Brian haya seguido la jugada. futbolista. Después que vaya. Un y que futbolista con otro por eso, bagaje para temas. Se va a equivocar una en 100. Estos se equivocan una en 10. Pero pasa en cualquier partido. Por eso Pero juegan también donde es cierto- juegan. También es cierto que te vuelvo a repetir, no es colectivo este partido, es individual ¿Está para bien? el técnico. Estamos de acuerdo. Es un tema. Bueno, pero individual. entonces ahí sí aplica lo que dice Gustavo. Entonces, organízate otra cosa. Organízate un... México contra Toluca en la Exacto, Bombonera. bro. Hubiera sido. Es más, Te Toluca rinde le gana igual. a esta Se selección. quejó. Toluca le gana a esta Escuchar selección. el turco que se quejó del partido de su selección. Está bien, bueno, que se queje el turco. Su dueño estuvo de acuerdo Todos en estuvieron de apoyar acuerdo. como los 18, que el técnico se queje lo que quiera. No, los de Chivas Que se también queje están con ahí. su dueño. Claro. Mira, yo tengo cariño, admiración y respeto y creo que hasta es mi amigo el turco Mohamed. Sí, Pero esa declaración es totalmente desafortunada. Oye, vete y quéjate con tu dueño. Si tu dueño fue el que acordó y estuvo en que los 18 equipos apoyaban a la selección en estos partidos y estos microciclos. Está de más el comentario. También es cierto que después él dice al final, si fuera el técnico yo seguramente lo haría. También él está defendiendo su chamba, su equipo, que es normal. Gustavo, ¿estás de acuerdo? A ver, estoy completamente de acuerdo en lo que estás diciendo, pero mi pregunta es, ningún partido te agrada. O sea, lo que te quiero decir es que Ningún ningún partido. chi te embona. Ningún partido, sí, exacto. Yo solamente Lo quise decir decente. Sí, contra o sea, otros rivales. han jugado contra muy buenas selecciones, tampoco. Los de Centroamérica. No sabe Javier Aguirre, yo pondría otro técnico Los y de este es lo mejor. Centroamérica, los del otro día de Bolivia. Y Hablemos un día bien, aunque sea un partido molero. los de Bolivia y Panamá sí sirvieron. Otro entorno, rivales de Y los que mucho vienen más van a nivel que servir. Islandia. Y los que vienen van a servir. Y los que se jugaron de Colombia, y claro que también esos sirvieron. Yo digo, este en particular, si quieres, juégalo contra Toluca en la Bombonera. O sea, ya porque el gobierno de Querétaro ¿Qué te dio 20 parece? millones Mira, para que jugaran dices, ahí, juégalo contra Toluca. organizas a cualquier rival, Dices, por Dios. juégalo contra Toluca y Toluca le gana la selección. No, ya te veo ahorita. ¿Te sirve más perder contra No, un equipo como Toluca que ganarle 4-0 a Islandia? ¿Te sirve más perder un amistoso con Toluca en la Bombonera que ganarle 4-0 a Islandia? Escucha al que admiras. No, al tuyo. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, precisamente hablando después de este triunfo, contundente triunfo de México frente a Islandia. Sí, sí. Sí, claro. Yo le decía a mis jugadores antes del partido, ya del ambiente, pero del hotel al estadio, la entrada al estadio mismo, la gente le decía, este es un preámbulo, esto es México, este es el Mundial. Le decía a mis jugadores, ahí estaban debutando hoy, estaban así, y de eso se trata, pues de sentir tu país, de sentir tu himno, de jugar. Y yo le decía, pues vamos a equivocarnos, porque ya ves, al principio se equivocó un par de veces Everardo y no pasa nada. Esto es así, somos unos privilegiados, somos futbolistas, somos mexicanos, el Mundial se va a jugar aquí. ¿Qué más? Digo yo, ¿qué más hay que hacer? ¿No? Sí, esto es. Vamos a seguir con Joel. Buenas noches. Javier, buenas noches. Joel Morales de Digital Sports. Hola, Joel. Javier, venías por posiciones específicas para este partido. De cara a un partido tan importante como lo es la fecha FIFA de marzo. ¿Disipaste dudas, Javier? Sí, claro. Sí, por supuesto que era difícil encontrar un funcionamiento colectivo óptimo y individualmente sí que tomamos nota de algunas cosas positivas y otras no tanto. Pues de eso se trata, ¿no? Y todavía nos quedarían 5 partidos más para definir de una vez por todas a los 26 jugadores que nos representarán en el Mundial. Javier Rodrigo Hernández de Fox Sports. Yo quisiera preguntarte sobre Brian Gutiérrez.
¿Te ha sorprendido su nivel que ha mostrado en selección desde los partidos en Sudamérica, en Centroamérica y ahora este duelo? Yo a Brian lo conozco desde Chicago, antes de la Chivas se dio 11 goles y 11 asistencias. Es un jugador polivalente. En Chivas lo ponen en doble contención con Gobea, Chicago juega de media punta y con 3 volantes juega por izquierda, nosotros nos atrevemos a ponerlo por fuera, que es donde viene el gol. Es un muchacho que es joven, que tiene mucha ilusión porque decidió jugar por nosotros los mexicanos y creo que lo está haciendo bien, es verdad que lo está haciendo bien. John Socrates de ESPN. Sí, hola Javier, John Socrates de ESPN en el fútbol picante. El tal Arrangel lo has puesto por tercer partido consecutivo, 4 juegos sin anotar un gol. ¿Qué sensaciones te da y qué mensaje te manda un jugador cuando responde así? Pues fíjate, hoy hablaba con el entrenador de porteros, hubo un par de jugadas que no me gustaron, toma de decisiones, pero en términos generales estoy contento en la portería. John decía el colega tuyo al principio, antes del partido, que es un puesto donde es donde más tranquilo estoy. Fue quien fue titular toda la Copa Oro, Luis Ángel Malagón, lo hizo bien, tuvimos 4 o 5 partidos puerta a cero, no sé si te recuerdas. Y yo creo que en ese aspecto estoy bastante contento. Sí que en 2 ocasiones no me gustó su toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, son ágiles, son valientes. Atrapó la primera, te recuerdas, con un 0-0 mano a mano. Bueno, hizo su trabajo correctamente, creo que sí. Estoy tranquilo. Sebastián, Universal. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, Sebastián García de Universal. En una conferencia de los partidos pasados mencionabas que para marzo ibas a llegar prácticamente con la lista definida, ¿no? Así es. ¿El tema de las lesiones ha mermado que puedas completar ya la lista? Es correcto. Voy en la semana que viene a Europa, voy a intentar ver a todos, no sé cómo está. Sí sé, por los reportes que nos mandan, cómo está Chávez, que está con el equipo. Santi también iba el martes a Holanda y a ver si va de alta. Ale ya lo quiere tener en el equipo, está a 10 puntos de primer lugar. Huescas está ahí también, el chino, están no conflictos, no es la palabra, pero estamos discutiendo con sus clubes para ver los procesos de rehabilitación. Sí, claro que lo de Edson también es un contratiempo terrible porque no estaba en el radar, ¿no? Esa lesión suponíamos que era con tratamiento y terminó en cirugía. Bueno, somos optimistas, Luis Romo se nos rompió también para 6-8 semanas. Insisto, la cirugía se me escapa alguno seguramente, pero claro que es un contratiempo, evidentemente es un contratiempo, porque gente que nos ha ayudado en el pasado, nos ha ayudado a ganar los 2 títulos y hoy no los tenemos. Y no sabemos si llegar, no sé si llegarán. Jorge Mercader, de Fox Sports, por favor. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge Mercader para Punto Final en Vivo. Hola Jorge. ¿Qué es lo que más te gustó hoy de la selección mexicana en el funcionamiento colectivo que bien mencionabas era complejo? ¿Y cuáles son las principales áreas de oportunidad de cara a los partidos que te restan? Sin lugar a dudas, lo que más me gustó es el atrevimiento, la actitud, la comunión con la gente. Eso para mí es invaluable. Puntos a mejorar bastantes, creo yo. Bueno, el juego aéreo me gustó, a pesar que terminamos con Chiquito, terminamos con Charlie, con este chico, no Chávez, ay Dios, me van a entrar, Maradonio, Chuy, no me salía. Competimos bien, me gustó eso, ¿verdad? Simplemente a veces quedan muy abiertos, muy estirados, tenemos que ser un poquito más compactos, ¿no? De repente íbamos de a uno, el esfuerzo y la actitud es, ya lo decía yo, pero eran esfuerzos estériles, llegábamos tarde. Si hay que mejorar algo es estar en 40 metros, bloque bajo, bloque medio, bloque alto, pero juntos. No me gusta que el equipo se abra demasiado, que es muy largo o muy ancho, eso no nos gusta nada, porque somos vulnerables, eso es lo que hay que mejorar, pero es entendible porque hay gente que Campillo vino por primera vez, Chuy vino por primera vez, Brian lleva 2 partidos, Chiquito también anda por ahí, Memote viene de un proceso quirúrgico, no es fácil, pero yo creo que estuvieron a la altura, Campillo también estuvo ahí,
no sé, yo me voy contento en términos generales. Bueno, ahí está el análisis de lo que vio en el partido Javier Aguirre. Está contento, le gusta la actitud, le gusta que hayan sido atrevidos. Habla de temas puntuales. Sí. Déjame decirte algo, que yo cuando escucho eso de los técnicos, a mí me parece un absurdo que hablen de la actitud y del esfuerzo. Es algo que no debe estar nunca en duda. El jugador sale con una buena actitud y hacer un buen esfuerzo. O sea, no puedes no puedes destacar eso. No puedes destacar eso. Es algo, háblame de la parte futbolística. Es lo mínimo que le pides a un futbolista que se pone la camiseta de la selección. Ni modo que no salgas a dar tu mejor esfuerzo y tú estás jugando para la selección. Claro. Totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Qué te pareció la declaración de Javier Aguirre? ¿Con qué te quedas? No, creo que estuvo bastante ecuánime, lo vi bastante sensato. Me gustó, no me gustó o sea, me gustó que dijera que no tiene dudas en la selección, pero no me gustó que hablara de los errores puntuales del tal Rangel. Díselo en corto. O sea, porque sí me gustaste, pero te siembro una dudita, que mandas un mensaje oculto de que pues ahí tengo a Memo también. Ya sé por dónde vas. Cosa. Es la verdad, o sea, pero es, dice, que si dice, es como si yo le hago a Paul Aguilar así, mira, perdóname, Paul. Dale. Es que es con cariño y con respeto, y yo agarro a Paul Aguilar y le doy una sobadita, así, sabrosa. Caray, y luego le hago así, ¿no? Perdón. Ya traía algo. Es así, le da una sobadita, ¿no? Al tal a Raúl Rangel, y luego me lo da un zape. Yo no te di un zape. No. Pues con cariño, te vas a desquitar, está bien, voy a aguantar, el que se lleva se aguanta, pero no puedes decir, me gustó mucho, la seguridad, y luego habla de 2 jugadas puntuales en las que lo vio que se equivocó. Estás diciendo que Javier Aguirre engaña a los futbolistas. No, yo no dije eso. Yo digo que les siembra desconfianza con ese tipo de declaración pública. Díselo en corto. Bueno. ¿O no? Tiene razón, pero yo más bien creo que es también, no te confíes, pon atención. No te confíes porque está Ochoa. Claro. No, para mí lo deja claro que él es el número 1. Sí. Sí, tienen duda. Seguro. Tú lo tuviste como técnico, Sí. Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy exigente, trabaja muy bien en base a lo que a él le gusta, conceptos muy claros y fuera de él, es una persona con bastante disciplina. No es retrógrado. Nah. Como algunos. No. Para algunos. Bueno, Sin levantar las cejas. Sóbalo tú también y dile, te doy la sobada y... No, bueno, por esto lo pregunto. O sea, tú lo tuviste de cerca, ¿cómo era? No, muy buen técnico, la verdad. O sea, era exigente. Muy exigente. Dentro y también fuera del campo. Y también fuera de la cancha. Siempre tratando de respetar los lineamientos de disciplina que él pone. O sea, no era tipo Miguel, que es un poco más relajado, ¿no? Miguel sí es un poco más relajado en todos los aspectos. Ok. Sí, pero cada quien está en con sus buenas formas. manos la selección. Para Sí, ti. yo creo que sí. Para ti sí. Sí. ¿Para ti? También. También. No. No, pues ya lo ha dicho muchas veces, güey. ¿Para mí qué? Que está en buenas manos la selección, tú lo has dicho muchas veces. ¿Para qué? ¿En buenas manos para qué? Para Defíneme. trascender. ¿Qué es trascender para ti? Trascender. Llegar más lejos de lo que hemos Llegar al llegado. sexto partido, que es lo que Sexto partido. No está en buenas manos. Ok. Para eso no. Está en buenas manos para el equilibrio, para el orden, para que haya disciplina, para que juguemos de manera ratonera, para que juguemos como equipo chico ante los equipos grandes, para que incluso contra rivales de nuestro nivel nos paremos como equipos medianitos, sí. Tenemos la materia prima Para mí sí. para llegar. Para donde mí. donde Para crees, mí, al sexto. donde tu cabeza cree que debemos Para estar. mí, con un trabajo serio y sensato desde hace 2-3 años, con un entrenador de otro nivel, sí. Para ti también era lo de el Para técnico Osorio, que decías que él podía Bueno, llegar y muy le ganó lejos Alemania, y no llegó. Le ganó Alemania. Ah, no, sí, al pero- campeón del mundo en ese momento llegó el primer partido. Y luego, ¡pum! te voy a decir Alemania, paz. como me dicen a mí. Vámonos. ¿Y ahí Chucky qué pasó? Lozano, ¿eh? Y con Chucky. Llegó al mismo lugar. Y con el Tata. ¡Pum! Y con el Tata. Con el Tata, yo llegó siempre mismo. dije con el Tata No, pero con que nosotros no lo era el mismo. técnico de la selección que lo corrieran. Lo mismo que estoy diciendo con Javier. Aunque Lo ese dije. partido que tú tanto cacareas, ¿cómo le ¿Alemania? ha hecho daño al fútbol mexicano? Ese partido le Ha habido, que, le hizo mucho daño. ese ha habido partido. técnicos que le han hecho más daño Le hizo que mucho ese daño ese mundial. partido. Y hay técnicos que le han hecho mundiales no una vez, sino 2 y hasta 3. Vámonos a una pausa, por favor. Una pausa, volvemos.
Vamos a hablar sin filtros, sin medias tintas y sin miedo a incomodar a nadie. Porque lo que está pasando alrededor de la selección mexicana no es solamente un debate de si juega uno u otro. No es solamente una encuesta de quién tiene más posibilidades de ser titular contra Sudáfrica. No es solamente el nombre de Guillermo Ochoa o el de Julián Quiñones. Es algo mucho más profundo. Es una radiografía completa del momento que vive el fútbol mexicano a las puertas de la FIFA World Cup 2026, con Javier Aguirre al mando y con un entorno político y social que también mete presión. Porque aquí no estamos hablando solo de fútbol, estamos hablando de identidad, de confianza, de credibilidad y de una oportunidad histórica que no se puede desperdiciar. Arranquemos por lo evidente, el debate Ochoa vs Quiñones parece simple, pero no lo es. En la superficie, la pregunta es directa, ¿quién tiene más posibilidades de ser titular? Pero en el fondo, lo que realmente se está discutiendo es qué tipo de selección quiere Aguirre, qué mensaje quiere mandar y qué tan dispuesto está a arriesgar en un mundial que se jugará en casa. Ochoa representa experiencia, tradición, jerarquía, un portero que ya ha vivido varios mundiales, que sabe lo que es enfrentar presión máxima, que entiende el escenario global. Quiñones, en cambio, representa momento, explosividad, adaptación reciente, discusión sobre naturalizados y, sobre todo, el eterno debate de si el sistema debe adaptarse al jugador o el jugador al sistema. Y aquí es donde el programa explota, porque cuando alguien llama retrógrada a Aguirre, ya no estamos hablando de táctica, estamos hablando de orgullo, de respeto, de interpretación del lenguaje. ¿Es una ofensa? ¿Es una descripción? ¿Es una crítica válida? Esa palabra detonó algo más grande que una simple opinión, porque tocar a Aguirre es tocar a un técnico con trayectoria europea, con procesos mundialistas, con cartel internacional. Pero también es tocar a un entrenador que tiene detractores que consideran que su modelo de juego no ha evolucionado al ritmo del fútbol moderno. El punto central es este. Aguirre está construyendo un equipo que maximiza el talento disponible o está imponiendo una estructura rígida donde algunos futbolistas no encajan, porque el argumento de quienes defienden a Quiñones es claro, no se le ha puesto en la posición donde mejor rinde. El contraargumento es igual de claro, en selección no se puede jugar para un solo futbolista, el jugador debe adaptarse a la idea colectiva. Y ahí está el choque de filosofías. Si analizamos el contexto, Quiñones vive un gran momento en su club, marcando goles, mostrando contundencia. Pero la selección no es el club. Los tiempos son distintos, la química es distinta, la presión es distinta. Y cuando ha tenido minutos con el Tri, muchos coinciden en que no ha marcado diferencia. Entonces la pregunta legítima es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del técnico que no lo coloca donde él quiere o del jugador que no logra adaptarse? Del otro lado, Ochoa no vive su etapa más mediática, juega en una liga que no tiene reflectores globales, pero su nombre pesa. Y en un mundial en casa, la experiencia puede ser un factor psicológico determinante. Un portero que ya ha enfrentado Brasil, Alemania, Argentina, que ya ha tenido noches memorables bajo presión. Ofrece algo que no siempre se mide en estadísticas, tranquilidad en momentos límite. Pero tampoco podemos quedarnos solo en nombres. Lo que realmente revela este debate es la inseguridad estructural del proyecto. Cuando se discute tanto quién debe jugar es porque no hay un once consolidado, porque no hay una identidad completamente definida. Y eso, a 2 años del Mundial, genera inquietud. A esto se suma el contexto externo. El comunicado de Portugal, mostrando preocupación por la seguridad, no fue un detalle menor. Fue una señal de cómo el entorno internacional observa lo que ocurre en México. La Federación intentó minimizarlo, hablar de malentendidos, de comunicación directa, de garantías. Pero en la mesa del debate surgió algo más fuerte. ¿Se está minimizando una situación delicada? ¿Se está priorizando la narrativa de tranquilidad por encima del reconocimiento de la realidad? Y aquí la discusión se vuelve política sin quererlo. Porque organizar un mundial no es solo tener estadios listos, es proyectar estabilidad. Y cualquier incidente mediático pone en riesgo esa percepción. En ese contexto, algunos esperaban que Aguirre fuera más empático, que enviara un mensaje más allá de lo deportivo, que conectara con el sentir social. Otros consideran que su responsabilidad es estrictamente futbolística. Pero volvamos a la cancha porque al final todo desemboca ahí. ¿Debe Quiñones ser titular contra Sudáfrica? Si analizamos rendimiento puro y momento actual, podría argumentarse que sí merecen más oportunidades. Si analizamos la lógica de Aguirre, probablemente Ochoa tenga más posibilidades por jerarquía y confianza histórica. Pero el verdadero dilema no es ese partido específico, es qué tipo de selección queremos ver en 2026, porque jugar en casa cambia todo. La presión será descomunal. La afición exigirá no solo competir, sino trascender. Y trascender implica decisiones valientes. Implica confiar en jugadores en forma, aunque no tengan la historia más larga. Implica construir una identidad clara desde ahora.
También hay un tema que nadie puede ignorar, la discusión sobre naturalizados. Quiñones carga con esa etiqueta, y aunque oficialmente se diga que no importa, en el fondo siempre hay una exigencia extra. Se espera que el naturalizado marque diferencia inmediata, que justifique su convocatoria con impacto tangible. Si no lo hace, la crítica es más dura que con un jugador nacido en México. Esa es una realidad cultural, el intercambio en la mesa mostró otra cosa, el fútbol mexicano vive en debate permanente. Los adjetivos pesan, las palabras se interpretan, los egos chocan. Pero detrás de todo eso hay una preocupación legítima, no repetir errores del pasado, no llegar a un mundial en casa sin un plan claro, no improvisar. Y si algo quedó claro es que Aguirre tiene que definir pronto su columna vertebral. Portero titular, centrales fijos, mediocampo estable, extremos definidos. No se puede llegar a 2026 probando cada convocatoria como si fuera experimental. El tiempo corre, al mismo tiempo, la federación tiene que entender que la narrativa importa. No basta con decir todo está bajo control. La credibilidad se construye con acciones visibles, con comunicación transparente, con reconocimiento de desafíos reales. Minimizar puede dar calma momentánea, pero no construye confianza a largo plazo. En lo deportivo, el mensaje es simple pero exigente, el que esté mejor debe jugar, sin importar si es histórico como Ochoa o explosivo como Quiñones, sin importar si nació en México o se naturalizó. La única vara debe ser rendimiento y adaptación al sistema. Pero para que eso funcione, el sistema debe estar claro. Y ahí regresamos a Aguirre. ¿Es un técnico moderno? ¿Es retrógrada? ¿Es pragmático? Más allá del adjetivo, lo importante es si logra construir un equipo competitivo. Porque en un mundial, la estética pasa a segundo plano si hay resultados. Pero en casa, la afición pedirá algo más que orden defensivo. Pedirá ilusión. La cuenta regresiva ya empezó. Cada partido amistoso, cada alineación, cada declaración suma o resta en la percepción. México tiene la oportunidad de organizar el mejor mundial de su historia, pero también tiene la responsabilidad de presentar una selección que esté a la altura del escenario y quizá, cuando llegue el momento, cuando el estadio esté lleno, cuando el himno suene y el balón ruede, todas estas discusiones encuentren respuesta en 90 minutos. Porque al final, el fútbol siempre simplifica lo complejo, se gana o se pierde. Pero lo que está en juego en 2026 es mucho más que un marcador. Es la posibilidad de redefinir la historia reciente del fútbol mexicano y demostrar que las lecciones del pasado sirvieron para construir algo más sólido. Así que el debate seguirá. Los nombres cambiarán, las encuestas continuarán. Pero lo esencial es que el proyecto tenga coherencia, porque un mundial en casa no se juega todos los días. Y cuando la oportunidad llega, no hay espacio para medias tintas. Y si seguimos profundizando en todo lo que rodea este momento, hay que entender que el debate no se va a apagar pronto, porque no es un simple desacuerdo de opiniones. Es un reflejo de la ansiedad colectiva que existe alrededor de la selección mexicana rumbo a la FIFA World Cup 2026. Cada discusión en televisión, cada cruce de palabras entre analistas, cada adjetivo utilizado para describir a Javier Aguirre, no es otra cosa que la manifestación de una preocupación real. ¿Estamos realmente construyendo un equipo capaz de competir al máximo nivel en casa? Porque cuando un país organiza un mundial, el margen de error se reduce drásticamente. No puedes escudarte en el contexto, no puedes hablar de transición eterna, no puedes justificar fallas estructurales con excusas coyunturales. La localía eleva las expectativas, y eso convierte cada decisión en un asunto casi de Estado. Volvamos al caso concreto de Guillermo Ochoa. Su nombre genera respeto inmediato. Es sinónimo de mundiales, de atajadas históricas, de actuaciones memorables contra potencias. Pero también es símbolo de un ciclo que parece no terminar nunca. Para algunos, representa liderazgo y experiencia. Para otros, representa la resistencia al cambio. La pregunta que se hace mucha gente en silencio es simple: ¿México necesita continuidad en la portería o necesita renovación? Del lado de Julián Quiñones, el debate es diferente. Él no carga con el peso de la historia, sino con el peso de la expectativa. Naturalizado, goleador en su club, explosivo, intenso. Pero en la selección no ha logrado replicar su mejor versión. Y aquí surge la discusión técnica más interesante. ¿Es cuestión de posición, de sistema, de confianza o de adaptación? Algunos argumentan que no se le ha colocado donde mejor rinde. Otros responden que el jugador profesional debe adaptarse a la estructura colectiva. Y en medio de esa discusión aparece el punto más delicado, la responsabilidad del entrenador. Porque si un futbolista brilla en su club pero no en la selección, la pregunta inevitable es que está fallando en el entorno. Y ahí es donde el término retrógrada encendió la mesa. No porque describa una estadística, sino porque cuestiona la evolución conceptual de un técnico.
Aguirre es un entrenador con experiencia internacional, con recorrido en Europa, con procesos mundialistas previos. Pero el fútbol cambia rápido. Las estructuras tácticas evolucionan, la intensidad aumenta, la tecnología transforma el análisis. ¿Está su modelo alineado con el presente? Esa es la pregunta legítima, más allá del adjetivo. La discusión también dejó en evidencia algo cultural. En México el debate futbolístico suele mezclarse con lo personal. La crítica técnica se interpreta como falta de respeto. El desacuerdo se convierte en confrontación. Pero en el fondo, lo que se busca es claridad. La afición quiere entender cuál es el plan. Quiere saber si hay una visión definida. Mientras tanto, la federación enfrenta otro frente, la percepción internacional sobre la seguridad. El comunicado de Portugal generó inquietud, aunque después se intentara suavizar el mensaje hablando de malentendidos. Pero el simple hecho de que exista preocupación externa demuestra que el Mundial no es solo un reto deportivo, es un desafío de imagen país. En este punto, algunos analistas señalaron que no se puede minimizar la realidad, que la seguridad no se resuelve con declaraciones tranquilizadoras, sino con acciones concretas y comunicación transparente. Otros defendieron la necesidad de mantener calma para no generar alarma innecesaria. Esa tensión entre reconocer problemas y proteger la narrativa es parte del juego político y mediático previo a un evento global. Pero si regresamos al terreno deportivo, la pregunta sigue intacta: ¿quién debe ser titular? Y más allá de nombres específicos, la verdadera respuesta debería ser la meritocracia. El que mejor esté, el que mejor se adapte al sistema, el que demuestre mayor impacto en los partidos previos. Sin etiquetas, sin historia acumulada, sin favoritismos. El problema es que la selección mexicana arrastra años de inestabilidad, cambios constantes de proyecto, ciclos interrumpidos, apuestas que no terminaron de consolidarse. Este proceso necesita coherencia. No puede construirse sobre dudas permanentes. Aguirre tiene experiencia para manejar presión. Ha vivido contextos complejos, ha enfrentado escenarios adversos. Pero ahora el reto es distinto. No se trata de rescatar un proceso en crisis, sino de diseñar uno que llegue al punto máximo justo en el verano de 2026. Y eso exige planificación estratégica desde hoy. También es importante hablar del vestidor. La competencia interna debe ser sana. Si Quiñones siente que puede ganarse un lugar, debe tener oportunidades claras para demostrarlo. Si Ochoa sigue mostrando liderazgo y rendimiento, debe sostener su posición por méritos, no por historia. Esa claridad evita fracturas internas. El entorno mediático seguirá presionando. Cada alineación será cuestionada. Cada convocatoria será analizada al detalle. Pero el cuerpo técnico necesita blindaje y convicción. No puede cambiar de rumbo por cada opinión externa. Debe escuchar críticas, sí, pero mantener una línea definida. Y no olvidemos el componente emocional del Mundial en casa. La afición no pedirá solo orden táctico, pedirá ilusión. Pedirá ver un equipo que compita sin complejos, que no juegue con miedo, que entienda que la localía es una ventaja, no una carga. La preparación mental será tan importante como la física. Jugar en casa implica convivir con expectativa permanente. Cada error se amplifica, cada triunfo se magnifica. El equilibrio emocional será clave. En última instancia, lo que este debate revela es que el fútbol mexicano está en un punto de inflexión. Puede consolidar un proyecto serio y competitivo o puede repetir ciclos de dudas e improvisación. La diferencia estará en la coherencia de las decisiones. La discusión sobre Ochoa y Quiñones es solo la punta del iceberg. Debajo está la pregunta más grande: ¿qué identidad quiere tener México en 2026? ¿Un equipo conservador y estructurado? ¿Un equipo dinámico y ofensivo? ¿Un híbrido adaptable? Esa definición debe estar clara pronto, porque el reloj no se detiene. Cada mes que pasa es un paso más hacia el torneo. Y cuando llegue el momento, no habrá espacio para experimentos. Todo lo que se construya ahora se reflejará en el campo. El Mundial en casa es una oportunidad irrepetible. Puede redefinir la narrativa del fútbol mexicano, pero solo si el proyecto se sostiene con coherencia, autocrítica y valentía. De lo contrario, las discusiones de hoy se convertirán en reproches mañana. Así que el debate continúa, la polémica sigue viva, las opiniones chocan. Pero en el fondo, todos buscan lo mismo: ver a México competir con dignidad y ambición frente al mundo entero. Y esa meta exige algo más que palabras. Exige decisiones firmes y una visión clara de hacia dónde se quiere llegar. Y cuando hablamos de visión clara, no estamos hablando de discursos bonitos en conferencia de prensa ni de frases hechas para tranquilizar a la afición. Estamos hablando de un plan concreto, medible y sostenido en el tiempo. Porque si algo ha faltado en los últimos años en la selección mexicana es continuidad real.
Hemos pasado de procesos que prometían revolución táctica a etapas de transición eterna, de técnicos que llegaban con discurso moderno a regresos de entrenadores con experiencia probada. Como ahora con Javier Aguirre, el regreso de Aguirre no fue casualidad. Fue una decisión basada en experiencia, en conocimiento del entorno, en capacidad para manejar vestidores complejos. Pero esa misma experiencia es la que hoy algunos cuestionan cuando hablan de si su modelo está actualizado o no. Y aquí es donde el debate se vuelve interesante. ¿Qué significa realmente estar actualizado en el fútbol moderno? ¿Cambiar esquemas cada partido? ¿Presionar alto los 90 minutos? ¿Construir desde el fondo siempre? ¿O simplemente adaptar principios clásicos a nuevas dinámicas? Porque el fútbol no es una moda pasajera, es evolución constante. Y un técnico puede ser pragmático sin ser anticuado. Puede priorizar el orden defensivo sin renunciar a la creatividad. El verdadero problema no es el estilo en sí, sino la coherencia entre discurso y ejecución. Si México apuesta por solidez, debe demostrar que esa solidez le permite competir contra rivales de primer nivel. Si apuesta por dinamismo, debe reflejarlo en el campo con transiciones rápidas y presión organizada. Volvamos al dilema concreto, Guillermo Ochoa o Julián Quiñones como símbolos de esta discusión. Ochoa representa la continuidad, la experiencia, el liderazgo en momentos límite. Quiñones representa el presente inmediato, la intensidad, la posibilidad de romper esquemas establecidos. Pero más allá de ellos, la pregunta es, ¿México está dispuesto a reinventarse o prefiere apoyarse en lo que ya conoce? En un mundial en casa, la tentación es elegir lo seguro. Nadie quiere arriesgar y fallar frente a su gente, pero tampoco se puede jugar con miedo. La historia muestra que los equipos que sorprenden en torneos cortos son aquellos que combinan estructura con valentía. No basta con defender bien, hay que saber cuándo golpear. Y ahí entra la gestión del talento ofensivo. México ha tenido problemas recientes para consolidar una identidad en ataque. Hay nombres que brillan en sus clubes pero que no logran replicarlo en la selección. Eso no siempre es culpa del jugador. A veces es cuestión de sincronización, de automatismos colectivos, de confianza acumulada. Si Quiñones no ha rendido como se espera, la pregunta es cómo se le puede potenciar. ¿Se le da continuidad en una posición específica? ¿Se le integra en un esquema que maximice su velocidad y agresividad? ¿O simplemente se acepta que su perfil no encaja en la idea principal? Esa decisión no puede tomarse por presión mediática, sino por análisis técnico profundo de en paralelo. La portería no es un detalle menor. Un error bajo los 3 palos en un mundial en casa puede marcar generaciones. Por eso la experiencia de Ochoa pesa. Pero también existe la necesidad de evaluar rendimiento actual. La competencia interna debe ser real. Nadie debería tener el puesto garantizado por historia. Mientras todo esto se discute en el plano deportivo, el entorno social sigue influyendo. La preocupación internacional sobre la seguridad no desaparece por decreto. La federación puede hablar de coordinación, de comunicación directa con otras asociaciones, de garantías logísticas. Pero la credibilidad se construye con hechos sostenidos